El día de hoy se reportó el lamentable fallecimiento de Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda con el presidente López Obrador, que después de esto acabó traicionando al presidente, lo corrió el presidente y fue uno de los ideólogos de la fachiza. Incluso ahorita era el encargado del programa económico de Xochitl Gálvez. Era un participante en Latinos y bueno, la verdad es que a partir de que lo corrió el presidente, pues se había convertido en un clarísimo enemigo de López Obrador. Y bueno, al final fue por causas naturales. No lo tengo muy claro si fue un infarto o también dicen que fue un accidente doméstico, o sea, se cayó de las escaleras. Pero bueno, fue algo finalmente fortuito, ¿no? No hubo nada político detrás de esto. Y esto lo comento porque si bien esto ya lo ha confirmado la propia familia, la propia policía, la propia fiscalía de la Ciudad de México, hubieron y salieron los sopilotes que, por increíble e insólito que parezca, le están intentando echar la culpa a López Obrador de que esto parece una especie de ajuste de cuentas político y que, bueno, al final, ¿no? Como sucedió con Alexei Navalny, por ejemplo, ahorita en Rusia, un preso que, bueno, pues también se acaba de reportar su muerte, pues el presidente también hizo lo propio, lo cual es verdaderamente alocado, una de las mayores muestras de sopiloteo, honestamente mancillando, por cierto, ya al nombre de Carlos Ursúa, nada más por esta razón. Y lo está haciendo la propia gente de Xochitl Gálvez, de entrada. Y bueno, todo eso también, lo que pasó el día de hoy con Carlos Ursúa, también impacta un poco, aunque no crean, con Claudia Sheinbaum. Porque uno de los principales alumnos de Ursúa estaba o está apoyando a Sheinbaum para hacer el plan económico. Y este señor, que bueno, es Gerardo Esquivel, un alumno muy importante de Ursúa, está ya proponiendo aumentar impuestos, por increíble que parezca, en el próximo sexenio. Y entonces, ahora con esto, seguramente está muy influenciado por Ursúa, sin lugar a dudas, porque sí se meten estos economistas, no lo crean, se meten de esta manera. Pero bueno, ahora con la muerte, pues quién sabe cómo va a impactar. Pero por lo pronto, bueno, el que hasta ahora, al momento de hacer este video, no ha dicho nada, es curiosamente su ex jefe López Obrador. Y bueno, hoy, vuelvo a repetir, se reportó la muerte de Carlos Ursúa. 68 años. La verdad es que pues no estaba grande. Y esta es finalmente la reporte, o bueno, la noticia oficial de la familia. Laura Valverde es la esposa. Con profundo pesar, la familia Ursúa Valverde comunica que el día de hoy, lunes 19, al mediodía, falleció el doctor Carlos Manuel Ursúa. Ejemplar padre, esposo, destacado académico, economista. Y bueno, ok, sí, muy lamentable. Y bueno, ¿qué empezaron a decir? Pues, ¿qué había pasado, no? Y entonces sale el primer reporte, ya un poco de la Secretaría de Seguridad Pública, la policía, pues, y dice lo siguiente, ¿no? Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida al interior de su domicilio ubicado en la calle Santiago de la colonia San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras. A través de la frecuencia de radio, los uniformados fueron informados de una persona lesionada en dicha vivienda. Y al llegar, se entrevistaron con una mujer quien refirió que escuchó un fuerte golpe. Y al revisar, vio a su patrón tirado en las escaleras con una mancha hemática en la cabeza. O sea, que se cayó en las escaleras. Paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron al hombre de 68 años de edad sin signos vitales, por lo que los policías dieron parte al agente del Ministerio Público correspondiente para los servicios periciales y las investigaciones del caso. Así que, bueno, pues se cayó las escaleras, por lo que entendemos, se golpeó la cabeza y bueno, ese fue, cuando menos en esta parte, lo que comentan. El Reforma dice que es que le dio un infarto y por eso se cayó las escaleras. Puede ser. Por lo pronto, la Fiscalía de la Ciudad de México, esta es la policía preventiva. Ahora la Fiscalía, ¿no? Fue también, y con relación a la muerte de un ex servidor público, obviamente Ursúa, ocurrió en un domicilio ubicado en la colonia San Jerónimo Lídice. La Fiscalía informa que luego del fallecimiento, su médico tratante certificó muerte natural, por lo que no se inició carpeta de investigación al respecto. Así que aquí vamos a decir que su médico dice que fue una muerte natural, o sea que fue un infarto más que un accidente doméstico. Entonces, bueno, pues ahí se quedó todo, ¿no? O sea, no hubo más, no hay más cosas extras que comentar sobre el tema.
o bueno, más bien dicho, ahí se habría quedado todo si no es porque salen los sopilotes del propio PRIAN, los propios amigos de Carlos Ursúa, como Fernando Belanzarán, y publica el siguiente tuit. Estoy consternado por la repentina muerte de Ursúa, primer secretario de Hacienda de Obrador, y uno de los más lúcidos e informados críticos de su gobierno. Espero se aclaren los motivos de su fallecimiento, pero no puedo evitar pensar en Putin. No digo más. ¿What? ¿Qué? O sea, ¿en Putin? ¿Qué? No. ¿Están de acuerdo que este es uno de los tweets más realmente extraños, bizarros, que tienen, o sea, no solo un enorme grado de sopilotez, sino también de total desinformación? Y honestamente que estos los fachos son unos psicópatas. ¿Por qué dice de Putin? Bueno, no lo sé, pero creo que tiene mucho que ver con lo que pasó con ese señor. Ese es Alexei Navalny, uno de que eran los opositores principales a Putin. Este personaje estaba conspirando con el Occidente, con Alemania y con el Reino Unido, y bueno, fue detenido por el gobierno ruso y lo metieron a una prisión rusa. Y hace unos días acaba de morir. Entonces, yo creo, claro, que todo tiene que ver y la inspiración de Fernando Belanzarán para involucrar a Putin, pues es este señor Alexei Navalny. Y obviamente, ¿no? Lo que también quiere intentar decir Fernando Belanzarán es que aquí Obrador, pues está también aplicando lo mismo que dice el Occidente que pasó con Alexei Navalny, ¿no? Que finalmente fue un preso político. Y bueno, sus causas de muerte también fueron políticas. Pero no solo fue él. Manuel Cloutier. Muertes y asesinatos oportunos en este sexenio. Muertes de Moreno Valle y su esposa, la gobernadora de Puebla. Asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana. Muerte por accidente doméstico de don Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda de López Obrador. ¿Qué? O sea, ¿no? Oportunos. Igual otro personaje, mi hermano Tatiana, pero muchísimo más deschavetado obviamente que Tatiana, con esta especulación. Realmente, honestamente, una de las mayores grados de sopilotes. Y van a seguir, ¿eh? Ya lo empezaron a decirlo, no intentito, que van a continuar y echarle la culpa a Obrador. ¿Por qué no? ¿Por qué no le van a echar la culpa a Obrador? Si Raquel López Rabadán le estaba echando la culpa a López Obrador y al Tren Maya de que ya no iba a ser azul turquesa el Mar del Caribe. En serio, acuérdense que lo dijo eso. O sea, le han echado toda la culpa a López Obrador. Le han echado la culpa al Obrador de el COVID también. O sea, en fin, ¿por qué no? Pero sin pensar, es increíble. Y es su amigo, o era su amigo. Y lo que están haciendo, están manchando, pues, su nombre con estas especulaciones absurdas y sin sentido. Bueno, lo curioso es cómo han reaccionado algunos. Obviamente la mayoría de la fachiza, pues, están sacando sus pésames, está bien. Pero es interesante sus alumnos, que son o eran de la 4T. Arturo Herrera, que sucedió a Carlos Ursúa como secretario de Hacienda. Acabo de enterarme de la lamentable muerte de Carlos Ursúa. Fue mi maestro en el Colegio de México, mi amigo y mi jefe en 2 ocasiones. Mentor de generaciones de economistas, una persona extraordinariamente generosa y honesta. Bueno, pero lo más interesante es este personaje, Gerardo Esquivel, que fue subgobernador del Banco de México. Lamento enormemente el fallecimiento de Carlos Ursúa. Carlos fue mi maestro, mi mentor, colega y mi amigo. Fue un gran economista y un formador de economistas. ¿Por qué es interesante este personaje, Gerardo Esquivel? Porque Gerardo Esquivel, por increíble que parezca y extraño a mí se me hizo, se metió y se coló al equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum. Este es finalmente la presentación del equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum, junto con Javier Corral y otras personalidades más. Él empezó a trabajar y está trabajando en el proyecto económico de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues sí, tiene la capacidad, es economista, tiene experiencia, no se le quita esto. El problema de Gerardo Esquivel, que junto con Ursúa, él empezaba a promover y sigue promoviendo que necesitamos una reforma fiscal. Eso es lo que propone. ¿Qué significa reforma fiscal? Acuérdense bien cuál es el sinónimo. Aumentar los impuestos. Incluso Obrador ha dicho que no es necesaria la reforma fiscal y Esquivel insiste que sí es necesaria. Que hay que aumentar
el incremento de impuestos, principalmente los impuestos a la propiedad, o sea, los impuestos municipales como el predial, y modificaciones al ISR, o sea, aumentar el impuesto a las ganancias. Y entonces esto es lo que aquí veíamos, por increíble que parezca, toda la influencia de Carlos Ursúa, pues en Esquivel y por lo tanto en el programa de gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Aquí lo empezamos a ver. La vez que Ursúa, por increíble que parezca, tenía todavía mucha influencia con sus alumnos. Lo dicen, lo estamos leyendo. Él era un maestro, un gran maestro para sus alumnos y al final, como maestro, él llevó a sus 2 alumnos a la Secretaría de Hacienda. A Herrera lo puso como subsecretario de ingresos y a Esquivel como subsecretario de egresos. O sea, él era el centro de todo, de este equipo nuevo de economistas 4T, pero al fin y al cabo neoliberales. Y bueno, sale Ursúa, pero deja Herrera, se queda varios años, lo corren después y llega ya alguien fuera de esta órbita como Ramírez de la U, con lo cual, bueno, ya el presidente se quedó al final. Esquivel, acuérdense que llega la subgubernatura del Banco de México. Y bueno, llega un momento en donde el FMI, por el tema del COVID, le da una buena lana al gobierno mexicano. Y Esquivel le niega este dinero al gobierno de López Obrador para que lo aplique para pagar deuda, porque es lo que quería hacer. Dice, no, es mío, o es del Banco de México. Y entonces esto provoca que el presidente lo acabe corriendo del Banco de México. Salió muy mal. La verdad es que honestamente todavía me sorprende cómo Claudia Sheinbaum lo haya invitado. Pero ahí estaba todavía la influencia de Ursúa, ¿eh? Sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿No? Desaparecido Ursúa, ¿qué sucedería? Y Ursúa todavía seguía. Por ejemplo, hoy mismo escribió la siguiente columna de La Universal. El desdén presidencial hacia el agua. Pues, ¿no? El presidente, un desdén presidencial. Este tema que trae, ¿no? Que se va a acabar el agua en 15 días más. No vamos a quedar secos como desierto. Y eso sí es totalmente falso. Pero están diciendo eso. Es la nueva, una de las tantas estrategias de desinformación. Pero bueno, es lo que están diciendo. Ahora es interesante cómo están reaccionando, por ejemplo, los de la 4T. Claudia Sheinbaum ya mandó un pésame. Me ha sentido pésame y solidaridad a los familiares y amigos del doctor Carlos Ursúa. Bueno, pero lo interesante es que hasta el momento de hacer este video, López Obrador no había mandado su pésame. Así es, finalmente el que, bueno, puso a Ursúa como secretario de Hacienda y por lo cual generó todo esto que estamos comentando, pues no mandó su pésame. No sabemos si lo va a hacer. Yo supongo que sí, pero hasta el momento no. Y vaya que es ahorita el tema de redes sociales, ¿no? O sea, el último tweet es del ejército, del día del ejército, la conferencia matutina, etcétera, etcétera. Pero no. En cuanto al presidente, por ejemplo, y no es que no tenga acceso a las redes, claro que las tiene. O sea, si hay, por ejemplo, un sismo, 2, 3 minutos, ya está tuiteando el presidente. Y ahora no. Vamos a ver la quiniela si le da o no el pésame. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.